Bueno, y para hablar del tercer aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric, marcado también por las renuncias de la ahora exministra de Defensa Maya Fernández y el ex jefe de asesores Miguel Crispi, vamos a tomar contacto con el senador de Renovación Nacional y el presidente también del Senado. Hablamos de José García Ruminot. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Agustina. Muchas gracias por esta invitación a la entrevista. Gracias a usted por su tiempo. A ver, senador, me gustaría partir iniciando esta conversación por el balance que realiza precisamente usted de estos 3 años de gobierno en este sentido del oficialismo, oposición precisamente de usted. Han sido 3 años difíciles, han sido 3 años en que han estado muy marcados por la situación de aumento sostenido de la delincuencia. Claramente el crimen organizado se ha apoderado de importantes zonas de nuestro país, muy vinculado a la inmigración ilegal que a ratos se transforma en incontrolable. Yo sé que el Ejecutivo va a sostener de que ha habido una agenda de seguridad que ha significado la aprobación de numerosos proyectos de ley, y eso es cierto. El punto es que no bastan las iniciativas legales. Son importantes porque se trata de dotar de mayores capacidades al Estado chileno para que pueda responder mejor a este aumento de la delincuencia, aumento del terrorismo, este aumento del crimen organizado, incluso a la situación de terrorismo que afecta particularmente a la macrozona sur. Yo reconozco, porque además hemos sido parte, hemos votado favorablemente esos proyectos, pero naturalmente se requiere tiempo para que esas iniciativas de ley, esos proyectos de ley, perdón, esas leyes, ya varios son leyes, falta todavía algunas que todavía se están trabajando aquí en el Senado, pero naturalmente esa nueva legislación requiere de un tiempo para poder rendir sus frutos y falta, en mi opinión, el trabajo estratégico que tiene que partir por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se supone que, perdón, no se supone, sino que en las próximas semanas debiéramos tener una nueva ministra o un nuevo ministro de Seguridad Pública, separando las funciones del Ministerio del Interior. Senador, ¿Y cómo ve el rol ahí de Álvaro Elizalde? Trabajó con usted, fue compañero, de hecho, del Senado antes de ingresar al gobierno. Bueno, él está recién llegado al Ministerio del Interior, pero es una persona que tiene conocimiento, es una persona que tiene además vínculo directo aquí con el Senado, viene de ser ministro secretario general de la Presidencia. Yo espero que en el Ministerio del Interior, que va a ser ahora un ministerio eminentemente coordinador, espero que tenga mucho éxito en sus tareas, que tenga mucho éxito en sus funciones. Senador, y respecto al balance que realiza usted de estos 3 años de gobierno, es prácticamente muy distinto a lo que señalaba ayer el presidente Gabriel Boric, en donde incluso él mismo decía que se habían quebrado, por ejemplo, la línea de homicidios en el país. ¿Usted coincide con las palabras que hablaba ayer o el balance que realizaba el presidente Gabriel Boric? Y se lo pongo también en el caso de que su propia abanderada presidencial, Evelyn Matei, llamaba al presidente a ser más sincero, decía, ¿en qué país está viviendo? A ver, por ejemplo, respecto de las cifras de delincuencia, respecto de las cifras de homicidio, yo noto que ni siquiera tenemos claridad en las cifras. De repente se señalan una cifra, después se señalan otra, no hay coincidencia, pero claramente si nos levantamos todas las mañanas con homicidios horrorosos, esa es la realidad. Por otro lado, hemos enfrentado un desempleo alto, una informalidad alta, una economía que no crece y que por lo tanto tampoco genera los recursos suficientes como para poder potenciar de mayor forma una agenda social que resulte más intensa, una agenda social que pueda traer mayores beneficios a la ciudadanía. Tenemos largas listas de espera, larguísimas listas de espera, tanto en cirugías como en consultas de especialidades en el Ministerio de Salud. Entonces, por eso que el balance que hacemos no es positivo. El balance que hacemos es que el gobierno está en deuda con la ciudadanía,
porque se hicieron tantas promesas, se dijeron tantas cosas que se iban a hacer, pero lamentablemente estas no se han hecho, no se han realizado. Yo veo también bastante desorden en el Ejecutivo, bastante desorden en los ministerios, y por lo tanto eso hace que la gestión del gobierno no se vea sólida y particularmente no se vea efectiva, no se vea eficaz. Y eso repercute en la vida diaria de millones de nuestros compatriotas. Ya, o sea, esta idea de estabilidad o, cito acá al presidente, hemos dejado atrás la inestabilidad que decía ayer, usted no la comparte. Incluso parte de las ideas fuerzas que tenía el gobierno para enfrentar ya estos 3 años o el último año que ya viene por delante es que el gobierno recibió un país en crisis, dice, y que ellos están construyendo un Estado más ordenado y en crecimiento. Me imagino que la idea de usted se aleja de esta posición. Evidente, si los números hablan por sí solos, la realidad del país habla por sí misma. Claramente la economía está estancada. Claro, estamos creciendo al 2,5. Eso era mejor que crecer al 1,5. Pero eso es, en un país en vías de desarrollo, como es el caso de Chile, es insuficiente. Hay que apurar el tranco, hay que ser más efectivo en las medidas que se toman, de tal forma de poner al país nuevamente en marcha, de poner al país generando empleos, que estos empleos sean estables, que estos empleos vayan acompañados de la previsión social que corresponde, de tal manera de que tengamos más producción de bienes y servicios y que el país en su conjunto se pueda ver beneficiado, ver favorecido con una actividad económica que sea mucho, mucho más dinámica de la que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es la evaluación que realiza usted respecto al rol, en su caso, de la oposición? ¿Existe una autocrítica también a cómo se han enfrentado estos 3 años? Yo siento de que el Ejecutivo busca meter a toda la oposición en un mismo globo. Estaba escuchando recién las palabras del presidente de la República en su intervención de ayer. Y la verdad es que ha habido una oposición, voy a hablar de Chile Vamos, responsable, propositiva, constructiva. Mire, gracias a la oposición de Chile Vamos, a la gestión constructiva de Chile Vamos, se han aprobado iniciativas tan importantes como royalty minero, ley de cumplimiento tributario, la reforma de pensiones. No nos olvidemos lo que eso significó y no nos olvidemos que además se va a promulgar en los próximos días, va a ser ley de la República, pero ahora tiene que la economía del país, el sector privado del país, por supuesto también el sector público, generar las condiciones para que este aumento de la cotización previsional finalmente se vaya aumentando como está previsto, con la gradualidad que está prevista. Entonces, yo creo que, reitero, los hechos hablan por sí solos. Aquí ha habido contribución, aquí ha habido propuestas, no se ha obstruido nada, simplemente se han mejorado las distintas iniciativas de ley. En el marco de la seguridad, por ejemplo, gran parte de esas iniciativas venían del gobierno del presidente Piñera, otras han sido iniciativas parlamentarias y muchas de ellas han sido aprobadas con los votos de la oposición, restándose algunos parlamentarios de gobierno. Entonces, el balance que yo hago respecto de nuestra contribución al país como oposición constructiva, como oposición propositiva, es objetivamente muy, muy buena. Senador, ¿y ve ahí un cambio en el discurso del mandatario? Porque, claro, bien lo veíamos en la reforma de pensiones que hasta prácticamente a finales del receso legislativo él hablaba de este acuerdo, esta búsqueda de acuerdo en donde se logró gracias al oficialismo, a la oposición. Ayer el mandatario, y acá sí acaba mi pregunta por lo que dicen diferentes, en este caso políticos, también analistas, de que toma ya más un rol de jefe de campaña, considerando de que se vienen las elecciones presidenciales, y habla más de los logros de su gobierno, considerando, por ejemplo, una agenda legislativa en seguridad, diciendo la más grande aprobada en los últimos gobiernos, o también refiriéndose a bien lo que usted mencionaba, la reforma de pensiones. Yo he notado particularmente en estas últimas semanas, en estos últimos días, puede que esté muy marcado por el cumplimiento de los 3 años de gobierno, pero sí, yo los he visto muy, muy activos en cuanto a un mensaje
que busca señalar lo que han hecho y que naturalmente buscan mostrar un país, en mi opinión, distinto al que vive la inmensa mayoría de los chilenos. Vamos a ver cómo se comportan en las próximas semanas, en los próximos meses. El país va a entrar a una campaña presidencial, va a entrar a una campaña parlamentaria y yo espero que el Ejecutivo esté a la altura en el sentido de que no haga intervención electoral, no ocupe recursos públicos para orientar ni para finalmente dirigir la opinión de las chilenas y de los chilenos. ¿Tienen derecho a mostrar lo que han hecho? Por supuesto que tienen derecho, eso no hay ninguna duda, pero lo que no pueden hacer es finalmente transformarse en los activistas de una determinada campaña presidencial o determinadas campañas parlamentarias. Eso, de acuerdo con nuestra legislación, de acuerdo además con la costumbre, eso no está permitido. Y nuestros diputados que tienen la facultad fiscalizadora tienen que estar muy atentos a que el gobierno cumpla sus tareas, cumpla sus funciones, pero que lo haga con estricto apego a la legalidad vigente. Senador, lo quiero llevar también a este acto conmemorativo de los 3 años que inevitablemente no se puede desconocer también que va en el marco de la salida de la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández. ¿Cuál cree que fue el costo que dejó ella dentro del gobierno donde, claro, se conoció esta noticia de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende durante los últimos ya meses de estos 3 años, pero que podría tener repercusiones para el inicio de este último año? Mire, qué bueno que usted me lo pregunta, porque a propósito de eficiencia, a propósito de eficacia, ¿qué más claro ejemplo de cómo se hacen mal las cosas? Llevamos 2 ministras que han tenido que irse por la situación de la mala acción de la compra de la vivienda del expresidente Salvador Allende. Se tuvo que ir la ministra de Bienes Nacionales, ahora sale la ministra de Defensa Nacional. Y en definitiva, son errores que pudieron haberse evitado, por supuesto que pudieron haberse evitado. Entonces lo que uno observa es que no hay aplicación, no hay un interés por hacer las cosas bien, no hay un interés de que cuiden la forma como se está gobernando. Y bueno, y tenemos este tipo de situaciones. La ministra Maya Fernández ha tenido que dejar su cargo, no se sabe si ella presentó la renuncia o si el presidente de la República le pidió la renuncia. Lo concreto es que ella ya no es parte del gabinete. Y en este error no forzado que decía incluso ayer el presidente Gabriel Boric, ¿usted cree que esta crisis aumentó cuando Maya Fernández continuó en su cargo? Yo creo que ella debió haber dejado su cargo antes. Creo firmemente que así debió haber sido, pero bueno. Esas ya son decisiones al interior del gobierno. ¿Y el rol de Miguel Crispi, senador? Considerando de que incluso voces al interior del oficialismo dicen que el jefe, el encargado del segundo piso, el jefe de los asesores, no debiera ser el protagonista de las diferentes planas de noticias. Evidentes, son asesores para que el presidente tenga todos los informes, el presidente tenga todos los elementos de juicio que le permitan tomar las mejores decisiones para el país. Entonces que Crispi haya estado ya desde hace meses involucrado en distintas situaciones, en distintas controversias. Yo quiero recordar que incluso parlamentarios oficialistas ya hacía bastante tiempo que venían pidiendo su salida. Pero además quiero decir lo siguiente, que a mí la salida de Miguel Crispi me recordó lo que ocurrió con Manuel Monsalve. Porque recordemos que Manuel Monsalve, el Ejecutivo lo llevó a la discusión de una subcomisión de presupuesto cuando ya comenzábamos a discutir el presupuesto y al par de horas ya se conocía y era público todo lo que había ocurrido y tuvo que dejar su cargo. A Crispi también lo hicieron ir a la comisión investigadora y al par de horas ya no estaba. Y va a la comisión investigadora, ¿a qué? A nada, porque no entrega ningún antecedente, no contesta las preguntas. Entonces, yo digo, tenemos también que plantear el respeto al Parlamento, el respeto al Congreso. No se puede hacer ese tipo de situaciones. Si sabían que lo iban a sacar en un par de horas más, bueno, era cosa de que hubiesen anticipado su salida. También un par de horas
y evitamos estos bochornos, evitamos estas situaciones de desencuentro. Porque ¿para qué viene a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados si finalmente no dice nada y al par de horas ya deja de cumplir el rol importantísimo como jefe de la asesoría del presidente? Yo por eso insisto, creo que hay que cuidar las formas, creo que el buen gobierno es cada vez más necesario. El buen gobierno tiene que sentirlo la inmensa mayoría de las chilenas y de los chilenos. Y por lo tanto, el Ejecutivo tiene la obligación de cuidar la forma y el fondo. Y creo que en muchos casos no lo han hecho. ¿Y esa tarea usted se la ha comentado al presidente? Porque claro, como presidente de hecho del Senado, ¿ha podido reunirse con el mandatario en más de una oportunidad? No tanto. La verdad es que las reuniones han sido muy puntuales con el presidente de la República sobre proyectos de ley muy puntuales y no tengo con él una relación fluida que nos permita analizar este tipo de materias. ¿Hay una falta de una conversación con el mandatario considerando su cargo? ¿O esperaría algo distinto? Yo hubiese esperado, por supuesto, una relación más fluida. Yo la tuve con la ministra Carolina Toá, la he tenido siempre con la Secretaría General de la Presidencia, pero bueno, yo también ya estoy finalizando el año de presidencia y por lo tanto espero que esas relaciones que son institucionales, por supuesto, puedan ir mejorando. Senador, respecto a su parte de la Cámara, Carol Cariola, ¿cómo analiza la censura bien rechazada durante la jornada de ayer, pero que tuvo que enfrentarla incluso con su hijo de apenas una semana en sus brazos? Respecto de la situación de Carol Cariola, yo creo que hay que distinguir tres planos. El primero, el plano humano. Por supuesto que a todos nos sorprendió enormemente cuando nos enteramos de que ella, el mismo día que estaba teniendo su guagua, el mismo día que había nacido su hijo, estaba por otro lado cumpliéndose una resolución judicial de allanamiento a su domicilio. A todos nos sorprendió. Sabemos lo importante que es para toda mujer tener un hijo, sabemos la emoción, sabemos por supuesto además lo delicado que son esos momentos, lo importante que son esos momentos. Entonces, por supuesto que nos sorprendió. Después vino la explicación que dio el Ministerio Público y a mí en lo personal me pareció razonable que se dijera, mire, si esta era una gestión, esta era una diligencia judicial que tenía que cumplirse en un periodo determinado. Y creo que ya habiendo recibido explicaciones por parte del Ministerio Público, esto debió haberse resuelto así. No entiendo bien las razones de la censura y creo que tampoco hay que salir a criticar al Ministerio Público porque el Ministerio Público lo que hace es pedir una diligencia judicial que es autorizada por un juez de garantía. ¿Pero se equivocó el Partido Social Cristiano cuando usted dice no entiendo la censura? Es que de verdad mire, aquí cada Cámara, el Senado, la Cámara de Diputados, cada uno de nosotros tiene su dinámica, aquí se trabaja intensamente y por lo tanto no entendí bien las razones que hubo para presentar la censura. Lo concreto es que esta fue rechazada. Pero por eso yo digo que hay que distinguir aquí tres planos. El primer plano, humano. Segundo plano, la situación de la censura, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados. Y tercero, frente a las críticas que se han planteado a la actuación del Ministerio Público, creo que han habido explicaciones y creo que también uno tiene que respetar la autonomía del Poder Judicial, incluyendo, por supuesto, la autonomía del Ministerio Público. José García Ruminot, presidente del Senado, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias, muy buenos días.